Bueno, Claudia, bienvenida al programa. Me encanta tenerte y hablar de un tema que respeto mucho y me apasiona, que son las constelaciones familiares. Pero antes de llegar a esta profesión que elegiste hace 7 años como servicio incondicional, contanos un poco de tu vida. ¿Cómo eras vos cuando eras chica? ¿Cómo te fue llevando este camino a las constelaciones? Bueno, yo cuando era chica, recuerdo desde los 4 años, tengo muchos recuerdos, que yo miraba el mundo y decía, ¿para qué vine? ¿No? Como que ya desde ese momento yo era como una observadora y decía, veía a la gente que se casaba, trabajaba, tenía hijos, y a mí eso como que no me cerraba. Yo decía, pero uno tiene que venir a algo más que esto. Pero nunca lo encontraba, solo observaba. Y recuerdo que yo a mis compañeros les decía que yo era un extraterrestre que había venido a observar, porque yo no jugaba. Yo en los recreos me quedaba y observaba, y me encantaba reconocer las personalidades de cada uno y sabía cada uno cómo tratarlo, y siempre me elegían mejor compañera porque como los conocía podía Claro. como llegar a ellos. Si venía alguien nuevo yo era la que lo incluía, era como natural en mí. Y era depresiva, porque esa búsqueda, esa sensación de no saber para qué vine me causaba mucha depresión. Me gustaban mucho los animales, con los animales me conectaba. Y era muy callada, muy introvertida. A los 11 años, viendo una película de Jesús, ahí cuando conocí su vida y ese amor, dije, yo acá encontré. Yo vine a eso, a ser como Jesús. Al servicio. Claro, porque Jesús decía que nosotros podíamos hacer cosas como Él y más grandes que Él. Entonces yo al escuchar de eso digo, si nosotros venimos y Jesús decía eso, ¿por qué no lo estamos haciendo? Claro. Si hace 2000 años dijo eso, ¿cómo no estamos haciendo? En ese momento, bueno, era 1965 cuando nací. Claro. Y ahí empecé a investigar, me veía todas las películas, y en la escuela me acuerdo que le ponía las manos a mis compañeros como para sanarlos, como hacía él, y jugaba a eso. Después, bueno, a los 13 años tuve una maestra en la secundaria, una profesora de castellano que nos enseñaba a estudiar con control mental Silva. Es que interesante. Sí, y ahí me encantó. Y después no la dejaron más porque las madres se quejaron que hacían brujerías en esos tiempos. Así que ella no pudo hablar más de estos temas y yo le decía, por favor, dígame dónde puedo estudiar esto. Y ella no me quería decir, tanto le hinché a la profesora que me dijo que era control mental Silva. Entonces yo voy a mi mamá y le digo, mami, yo quiero hacer control mental Silva. Y mi mamá, nada que ver, ella era empresaria y muy buenos padres, pero ellos estaban enfocados en hacer dinero y en trabajar, ¿no? Tanto la molesté a mi mamá que me dijo, bueno, lo voy a hacer yo primero y después vas vos. Ella fue y le encantó. Ahora, qué loco cómo la metiste en este mundo de golpe, ¿no? Sí, qué bárbaro, sí, qué bueno. Sí, y ahí se hizo instructora de control mental Silva. Sí, y ahí, bueno, yo pude ir y eso es lo primero que hice. Ahí cuando yo me di cuenta que yo no era mi mente y que yo podía dominar mi mente, porque yo tenía muchos pensamientos negativos que eran lo que me volvían depresiva. Claro. Y ahí empecé a darme cuenta del poder que teníamos, del poder de transformación a través de la mente. Entonces ahí, bueno, no paré, después hice Reiki, un curso de milagros, siempre, hasta que conocí hace 7 años las constelaciones. ¿Cómo conociste las constelaciones? Busqué en el año 2005, que yo estaba haciendo con Illa, el sistema Illa, había una psicóloga que hacía constelaciones y yo en ese momento tenía a mi hija que había engordado mucho. Yo trabajaba en estética aparte porque yo daba danza clásica, danza jazz y no había forma de que pueda hacer un tratamiento para adelgazar. Ella tenía 13 años en ese momento y a mí eso me angustiaba mucho. Entonces esta señora me dijo, ¿por qué no haces una constelación? Ajá. Yo ni sabía qué era constelaciones, creía que era algo de astrología y yo dije, bueno, yo hago todo lo que me dicen. Y cuando fui, ponían representantes
pusieron el representante de mi hija y ahí yo me di cuenta que mi hija estaba en un mal lugar, ¿no? Como se dice en las constelaciones, cuando no hay orden no puede fluir el amor. Mi hija estaba como entre el padre y yo, como defendiéndome ahí, metida en la relación. En la constelación hicieron un orden, la sacaron de ahí y bueno, se hace todo un ritual, ¿no? Hay palabras de sanadoras. Y bueno, yo volví, me acuerdo que lloré todo en ese momento, yo lloré un montón porque me di cuenta, ¿no? Dónde estaba mi hija y me dio mucha angustia. Y bueno, vuelvo a casa y me dijeron, no tenés que hacer nada, ya está, eso se ordena y mi hija ahí empezó a bajar. Entonces yo dije, yo en algún momento quiero estudiar esto. Después en el año 2012 yo estuve viviendo en Carlos Ken, en un hogar de niños que es de mi papá y mi mamá. Sí. Y ahí yo trabajaba mucho con los niños, había 18 chicos y les enseñaba a meditar, a hacer yoga, les hablaba de los ángeles. Estos chicos eran huérfanos, no claro, y con muchos problemas, claro. Porque imagínate que para que se lo saquen a los padres tiene que haber muchos problemas. Sí. Entonces yo sabía que uno tiene que honrar a los padres para tener, en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para tener una buena vida. Entonces yo decía, ¿cómo enseño a estos chicos a honrar a los padres si fueron violados, si fueron golpeados y maltratados? Claro. ¿Cómo les enseño? Claro. ¿No? Y ahí, bueno, decidí estudiar constelaciones. Contanos un poco en qué consiste la constelación para la gente que no sabe de qué se trata. La constelación es una herramienta que trabaja con el sistema familiar y es fenomenológica. Fenomenológica porque es muy difícil explicar qué sucede, uno tiene que experimentar. Porque lo que pasa en una constelación, uno pone representantes de la familia y de gente que no se conoce y la gente empieza a sentir lo que siente tu papá, lo que siente tu mamá. O sea que es algo, claro, es algo fenomenológico y no hay equivocación. Sí, es impresionante. Y lo pueden hacer todos, sí. Todo el que tenga el corazón abierto, ¿no? El que está mucho en la mente le cuesta un poco más. Entonces esto, a mí me encantan las historias, ¿no? Esto lo creó Bert Hellinger, lo trajo Bert Hellinger, él era sacerdote alemán. Ajá. Y lo mandaron a evangelizar a los indios zulúes al África, cuando él tenía más o menos 25 años. Él cuando vio cómo vivían los indios zulúes en perfecta armonía y en unidad, él dijo, ¿qué voy a enseñarles yo? ¿Qué los voy a evangelizar si ellos viven en armonía? Y él abrió su corazón y empezó a aprender de ellos. Así que eso es lo que... ¡Qué magia! Claro, qué magia. Eso es lo que yo amo de Bert Hellinger, que bueno, partió hace 3 años, hace poquito sí. Y tuve el gusto de conocerlo cuando vino a la Argentina. Ay, qué bueno. Sí, hasta último momento él dio. Y él estuvo viviendo 16 años con los indios zulúes. Y ahí aprendió cómo ellos vivían, sobre todo respetaban a los ancestros, ese respeto a los ancestros. Cuando había algún problema, era raro que haya algún problema, ellos se reunían en ronda, alguno había robado, ¿no? Entonces se reunían en ronda y veían todos qué habían hecho para que ese hermano tenga la necesidad de robar. Y lo que le daban era amor. Y así era como lo incluían, no lo excluían ni lo mandaban preso y decía vos hiciste mal, sino que lo incluían y con amor esa persona revertía. Claro. O sea que todos se hacían cargo. Si hay un hermano, ¿no? Hay uno de la tribu que necesita robar, quiere decir que hay algo que no le estamos dando. Entonces ellos se hacían cargo y ahí él aprendió. Entonces cuando él volvió a Alemania, después de 16 años dejó de ser sacerdote y empezó a investigar en filosofía, empezó a investigar con Castaneda también, con Don Juan, en el chamanismo, y ahí creó lo que son las constelaciones familiares, que también él las fue modificando. Primero las constelaciones eran un ordenamiento de la familia. Ajá. Él siempre decía, primero es el orden y después puede fluir el amor. Cuando la familia está desordenada, no puede fluir el amor. Ahora, qué cosa interesantísima, porque cuando uno trabaja en psicogenealogía, hay tantas preguntas sin respuesta, porque venimos de abuelos que han venido a la Argentina y no sabemos nada, qué es lo que pasaron, qué es lo que hicieron para llegar, en el caso de los que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Los que viven en otro lado también les debe haber pasado lo mismo. Pasaron guerras, violaciones, robos, de todo para poder vivir, para poder subsistir.
Y gracias a las constelaciones uno empieza a averiguar y empieza a entender y empieza a darse cuenta de tantas cosas familiares que pasan en tu propia vida, ¿no? Ahora, no es fácil animarse a hacer una constelación. En general las que son privadas son más difíciles todavía. Cuando son grupales es como que uno las acepta un poco más. ¿Por qué crees que pasa esto? Cuando resuelve tanto y ayuda tanto. Fíjate, vos contaste un caso tan increíble que fue algo tan lógico como es el lugar donde estaba tu hija, por eso estaba gorda, punto. Qué loco, ¿no? Qué increíble. Sí. Y tan fácil. Es decir, el trabajo lo hiciste vos, pero tu hija fue la que sanó. Claro. Tu hija y el grupo familiar. Y el grupo familiar, porque no solo eso era un síntoma que molestaba, por eso son buenos esos síntomas. Cuando pasa algo en la familia, está bueno porque te lleva a buscar, ¿no? Y cuando vas más atrás, ¿cómo funciona la constelación? Con los ancestros, decís. Sí. En la constelación ¿aparecen? Sí, pero en las constelaciones vos tenés que plantear un tema. Okay. Un tema que te esté sacando la paz en ese momento. Entonces, a través de ese tema se resuelve. Casi siempre se va a los padres, casi siempre no, siempre se va a los padres, porque de ahí viene la vida. Y si nosotros no honramos a los padres, si nosotros no bajamos la cabeza, la vida no puede venir a nosotros. Entonces, si nosotros hacemos así con los padres, no estamos tomando la vida. Claro. Pero a veces cuesta mucho tomar a los padres cuando fueron padres violentos o, bueno, con un montón de cosas que no vamos a decir, ¿no? Terribles. Entonces, lo que se toma es la vida a través de ellos trascendiendo la personalidad. Porque si yo elegí a mis padres, que como se dice que nosotros elegimos a nuestros padres, nosotros cuando estamos arriba, como espíritu, nos parece fácil todo acá abajo, ¿no? Porque decimos, bueno, yo necesito este papá, este mamá para mi aprendizaje. Cuando bajamos, se hace duro porque nos olvidamos. Entonces, el reconocer que yo elegí a esos padres para mi aprendizaje, para mi evolución, mi parte luminosa eligió a esos padres porque sabía que eran los mejores padres para mí, ahí puedo como tomar y decir sí a todo tal cual fue. Y cuando hay gente que le cuesta mucho igual, porque sigue juzgando a los padres, entonces ahí ponemos a los abuelos. En ese caso. Claro. Ajá. Y ahí se ve que los abuelos también fueron duros con los padres, que también los padres fueron niños maltratados. Y a veces se pone a los bisabuelos y a veces se va hacia más atrás. Entonces se va sanando y después ya los padres, nuestros padres, cuando tomaron a sus padres, ahí recién pueden vernos a nosotros, porque a veces los padres tienen tanto dolor que no nos pueden ver. Entonces, cuando ellos sanan, nosotros también sanamos. Se sanan 7 generaciones para arriba y 7 para abajo. Contanos algún caso que te haya impresionado muchísimo de los últimos que atendiste. Como para ayudar, ¿no? Claro, lo que te quería responder, una cosa que no te respondí, es por qué a la gente le cuesta mucho hacer las constelaciones. La gente tiene mucho miedo. ¿De qué? De conectarse con el dolor. Porque en la constelación primero tenés que sentir el dolor, volver a sentir para poder liberarlo. Entonces, nosotros preferimos así estar como duritos, vivimos con ese dolor adentro toda la vida, pero mejor no tocar estos temas porque me duele mucho, yo no quiero llorar. Claro. Las constelaciones se mueve mucha emoción. Entonces eso es el temor a la gente que tiene la gente. En realidad es el temor al amor, porque detrás de ese dolor hay mucho amor. Y la gente de las constelaciones se va totalmente liberada, con más fuerza, porque las constelaciones siempre nos tenemos que ir con más fuerza, y recibiendo todo el amor de los ancestros. Uno en las constelaciones puede ver el amor y la mirada de los ancestros. Ellos son muy felices cuando nosotros somos felices. Y si los ancestros en esta vida fueron duros, cuando ellos desencarnan, ahí se dan cuenta. Entonces, a veces nosotros nos quedamos con imágenes, no, este abuelo era malísimo, no me quería, pero el abuelo cuando desencarna se da cuenta y el abuelo necesita que nosotros lo miremos con buenos ojos. Claro. Y podamos tomar ese amor que él nos quiere dar. Él necesita
en realidad perdonarse al mismo por todo lo que hizo y poder acompañarnos. Entonces es tan hermoso cuando se ve eso, ¿no? Como también el ser que está desencarnado también se alivia cuando uno puede darse cuenta de que él, cuando vino acá, hizo lo que pudo, sí, con toda su programación. Sí, seguro, seguro. Y bueno, por otro lado, uno en esta vida, por algo tenés que aprender, ¿no? Es así. Yo tenía una amiga que está viviendo en Córdoba ahora, que siempre decía, y bueno, el camino tiene piedras, y a veces son chiquititas y hay que sacarlas una por una, y a veces son cascotes y a veces son piedras grandes, y bueno, es la vida. Es la vida y es así. Contanos un caso, a ver. Bueno, te pido mil disculpas porque yo sé que es dificilísimo llevar en palabras lo que es una constelación. Sí. Porque hay que vivirla y uno se sorprende. Y yo las experiencias que tuve con consteladores que fueron increíbles, presenciando y compartiendo y mirando como observadora, no podía creer los casos que pasaban. Por eso me gustaría ver que elijas uno dentro de los que tuviste para poder tratar de explicar lo que es una constelación. Sí, a mí lo que más me impacta es las constelaciones con las adicciones. Ajá. Y eso es lo que más me encanta hacer. Ah, qué interesante. Porque yo veo que, sobre todo cuando hay drogas pesadas y a la gente le cuesta un montón dejarlas, y que viene haciendo tratamientos y tratamientos, pero caen y vuelven a caer. Pero no se les enseña a ellos a tomar a los padres. Se les enseña a dejar la droga, a hacer todo ese esfuerzo, y es mucho esfuerzo para uno si no toma a los padres, no se va a las raíces. Entonces había el caso de una chica que uno se va a enojar que lo cuente porque ella se lo cuenta a todo el mundo y viene un montón de gente a las constelaciones gracias a ella, a su experiencia, ¿no? Ella había hecho muchas cosas para dejar la droga, pero volvía a caer. Si ella no se mantenía en los grupos, como mucho esfuerzo para no caer. Y cuando se debilitaba, energéticamente le pasaba algo e iba a buscar la droga. Entonces ella viene y me dice, mira, yo ya hice de todo, la verdad que ni creo en esto, pero bueno, yo como te quiero, una amiga, me dice, pero yo le decía, dale, vení. Entonces vino. Ella el día anterior había tenido un episodio de droga y alcohol que ni se acordaba que había pasado, o sea que vino lastimada porque ni sabía que le había pasado, así que venía muy... Y entonces la historia de ella era que su mamá era psicóloga y trabajaba con adictos. Entonces la mamá estaba muy ocupada con su trabajo y tenía 3 hijas, ella era la mayor, entonces ella, inconscientemente para llamar la atención, entró en la droga. Entonces la mamá no la quiso internar porque había entrado en drogas desde muy chica, creo que tenía 16 años, y la internó en la casa. Entonces dice que la tenía todo el día en la casa y que ella cantaba. Bueno, ahí ella empezó a tener una relación buena con su mamá. Y ahí la mamá fallece de un derrame cerebral así de un día para el otro. Entonces ahí ella se enojó con su madre que la abandonó cuando empezaba a tener buena relación, se enojó con Dios porque se sacó a su mamá y ahí cayó peor en las drogas. Entonces bueno, ella hizo todos tratamientos, pero lo que no había hecho era sanar la relación con su mamá. Entonces yo digo, ¿qué pasa con tu mamá? No, yo estoy muy enojada porque ella me dejó. Entonces ponemos a la mamá y a ella, y ahí la mamá le puede decir, podemos un representante de la mamá, de lo que lamentaba haberse ido y que la amaba. Bueno, ahí hubo toda una conversación. Y la nena, porque a veces nosotros podemos poner en la constelación a tu niña interior, claro, ¿no? Entonces esa nena de 16 años que estaba muy enojada porque la mamá se había ido, pudo abrazarse a su madre y llorar y decirle, me abandonaste, me sentí mal. Esa reconciliación de ella tomar a su mamá la ayudó. Hizo que después ella me decía, increíble, no puedo ni oler el alcohol. Porque ella estaba buscando a su madre a través de la adicción. La adicción viene a reemplazar a alguien. A veces es a la mamá, a veces es a un hermano no nacido, a veces es a algún familiar que se lo excluyó.
algún tío que era alcohólico, Eso entonces se es excluyó. súper importante. Entonces, al incluir eso, la constelación te muestra qué lugar está ocupando la adicción. Entonces, la adicción no es un enemigo, sino es algo que me viene a incluir lo que yo no claro, hay que trabajarlo. Claro, entonces es un buen síntoma para que yo busque otra cosa. Entonces, lo que se hace es no querer sacar la adicción hacia la fuerza, sino ver qué me trae. Tanto como la enfermedad. ¿Qué es lo que disparó la adicción? Claro, claro. La enfermedad también. La enfermedad es un amigo seguro. Que nos viene a decir, hay algo que no funciona. Que no funciona. Es verdad, y si no nos duele, no lo vemos. Entonces, cuando empezamos a ver todas las cosas con amor y viendo cada obstáculo, porque a mí me siguen viniendo obstáculos en la vida y cosas, decir, bueno, ¿qué me trae esto? ¿Qué me trae este síntoma familiar o este síntoma físico? Tengo que aprender, ¿no?, de esta historia. Claro, claro. A ver, ¿qué me viene a decir? Sí, y cuando uno se abre el corazón, no dice, no, esto me quiero sacar este dolor de cabeza, suponete, y tomo pastillas y hago de todo para sacarme la... No, lo abrazo y veo a ver qué me quiere decir. Y ahí cuando yo puedo verlo con amor y abrazar ese dolor o ese síntoma negativo, ahí puedo verlo y sanarlo en profundidad y después ya no hay esfuerzo para... ¿Puede haber algún paciente o cliente, no sé cómo lo llamas vos, como un fracaso que no funcione, que te hayas salido de las sesiones, ay, qué lástima que no puedo aprovechar esto? ¿Te pasó eso? No, nunca, por suerte nunca me pasó, pero sí pasa que la gente sale así expandida, ¿no? Y después vuelve al hábito con lo de nuevo. Suponete, tenía una mala relación con la mamá. Entonces en ese momento reconcilia y ve a su madre, ve por qué su mamá era de esa manera y se reconcilia y siente el amor y toma a su madre. Después sale, se queda un tiempo con esa sensación, pero después vuelve al hábito de criticar a su madre y quedarse con lo de antes, ¿no? Como nosotros decimos siempre en la constelación, quédate con la imagen sana, no la primera imagen. Quizás la primera imagen es que la madre no la miraba para otro lado o no la soportaba. A veces pasa que hay padres que se ven, ¿no?, en la constelación. Pero después, cuando se hace todos los ejercicios, la última imagen siempre es amorosa. Y pasa muchas veces que la gente vuelve, entonces ahí uno no puede hacer nada porque cada uno tiene el libre albedrío. Hay que hacer todo, la constelación te muestra, pero después uno tiene que hacer un trabajo de elegir el amor en cada momento. Porque el amor es una elección. Al amor lo tengo que elegir. No viene solo el amor. Tengo todos los días que decidir, quiero vibrar en amor, quiero ser el amor. Si yo me dejo guiar por la cabeza y por todo el entorno, que es muy negativo, porque el mundo realmente... Decime, ya en estos últimos minutos que tenemos, Claudia, pero no en el caso de esta gente que vuelve a repetir, porque bueno, no se hace cargo de su propia historia, como no se hace cargo de su enfermedad o como no se hace cargo de un montón de cosas, ¿no es mejor dejarle espacio, dejarle tiempo, alejar, por ejemplo, en el caso que dijiste de la mamá, que se aleje de la mamá un poquito para poder verla desde otro lugar? Sí, no se habla de volver a la madre, porque uno sana, pero interior. A veces los padres son tóxicos y es mejor estar alejados, claro, pero no alejados desde el corazón, claro, tenerlos en el corazón. Sí, porque muchas veces los padres no cambian, es uno el que cambia. Ay, cuánta gente tóxica mirada que tengo entonces. Que no están ni enterados, pero que yo me voy alejando porque realmente me molestan. Claro, pero eso no quiere decir que lo trabajes adentro, claro, tomarlos en el corazón, tomarlos en el corazón. Claro. Sí. Después hay una transformación, se transforma todo alrededor porque el mundo que vemos es el reflejo de nuestros pensamientos. Es así. Cuando nosotros cambiamos afuera, nuestro mundo cambia. Por eso el trabajo hay que hacerlo adentro y responsabilizarse de nuestra propia felicidad, ¿no? Así es, señora. Sí, gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Me encantó escucharte y que nos cuentes un poco de esta herramienta tan interesante y tan eficaz, ¿no? Y cómo ayuda a la gente. Gracias. Muchas gracias.